Tengan todos muy buenas noches, queridos radio oyentes, fieles a su programa radial, Escuela de Liderazgo Santa María. En esta ocasión les habla Tomás Adín Reyes, miembro del Instituto Secular Stabat Mater. Les hablo desde la ciudad de Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador. Pues bien, el tema del cual voy a hablar es muy conocido por casi todos los radio oyentes. El tema es cómo prepararse para la gran vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el próximo miércoles 7 de diciembre del presente año. Pero antes quiero darles una breve reseña histórica de esta gran fiesta de la Inmaculada. La creencia de que la Virgen María nunca tuvo pecado existe desde los primeros siglos del cristianismo. San Ireneo de León, jurista romano del siglo II, escribió refiriéndose al pecado original. El nudo de la desobediencia de Eva quedó suelto por la obediencia de María. Un poema de San Efrén de Siria del siglo IV reza así: ciertamente tú, Cristo y tu Madre, sois los únicos que habéis sido completamente hermosos, pues no tenéis defecto ni mancha alguna. San Ambrosio apunta certero: aquella a quien Dios Padre debía dar su Hijo único, convenía que brillase con pureza sin igual, la mayor después de Dios, y con una belleza tan grande que es imposible imaginarla mayor. Pues esto nos dicen estos grandes santos de la primera era cristiana. ¿Cuáles son las fuentes bíblicas que apoyan el dogma de la Inmaculada? Los teólogos citan algunas fuentes. En San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, nos dice: el ángel Gabriel no se dirige a María por su nombre, sino llamándola en griego que charitomene, que traducido al español es llena de gracia. Pues esta es la Virgen, la llena de gracia. En el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, nos dice: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. En el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, nos dice: una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. Y así hay otras citas más. Pues ahora les hablaré un poquito sobre el origen de esta gran fiesta de la Inmaculada, algunos datos históricos que nos pueda venir bien y conocer más con detalle la grandiosidad de la Iglesia en proclamar a la Virgen María Inmaculada. En el siglo XI, Concilio de Toledo, año 653, el rey visigodo tenía el título de defensor de la Purísima Concepción de María. El rey Carlos III, muy afecto a esta advocación mariana, creó una orden en su nombre y la llamó la Orden de Carlos III y la declaró patrona de sus estados. Desde el siglo XIV existen referencias de cofradías en honor a la Inmaculada. En el siglo XVI se revitalizará este fervor con numerosas cofradías constituidas bajo la advocación de la pura y limpia Concepción de María. Desde 1644, la fiesta de la Inmaculada Concepción fue fiesta de guardar en todos los reinos de Su Majestad Católica. Desde 1708, por orden del Papa Clemente XI, se declaró fiesta de guardar en toda la Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española
y de la Guardia Civil. Este patronazgo tiene su origen en el llamado Milagro de Empel. Durante las guerras de Flandes en 1585, los holandeses de entonces dijeron que Dios era español. Es interesante esta frase. En Flandes, 15 años después de la batalla de Lepanto, el 7 de diciembre de 1585, el capitán Francisco de Bobadilla combatía en los Países Bajos, defendiendo los intereses de España y en contra de los rebeldes protestantes holandeses. Durante esa batalla hacía mucho frío y los 5,000 soldados a su cargo estaban en un pequeño montículo rodeado por las aguas del río Mosa, completamente bloqueados, sin víveres, ni leña, ni ropa seca. Sufrían el durísimo castigo de la artillería de la escuadra del almirante Holland. Sin esperanza de auxilio y refuerzos, la situación era desesperada. Se habló hasta de suicidarse entre ellos, antes que entregarse a las tropas enemigas. El astuto almirante Holland, que conocía a los españoles, les propuso una rendición honrosa, pero su respuesta fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Y responden: ya hablaremos de capitulación después de muertos. Entonces el almirante Holland, enojado, ordenó abrir los diques del canal del río Mosa, que transcurría por encima del nivel del campamento, provocando la inundación de la isla de Bomel. Los soldados solo les quedó tiempo para protegerse en tierra firme en el montecillo de Empel. Ahí se refugiaron los 5,000 soldados con el comandante para evitar morir ahogados. Los soldados españoles estaban en clara inferioridad. Habían quedado sitiados por las tropas enemigas y sin posible escapatoria. Habían decidido clavarse al suelo hasta el final. Pero esta vez iba a suceder un auténtico milagro. Un soldado español, mientras cavaba una trinchera o su propia tumba, pues quién sabe, encontró allí enterrada una tabla flamenca de vivos colores con la imagen dibujada de la Inmaculada Concepción. La mostró a sus compañeros muy alegre. Este hecho levantó la moral de toda la tropa, que estaba desanimada, pues era la víspera de la Inmaculada Concepción, día 7 de diciembre. Colocaron la imagen en un improvisado altar sobre una bandera con la cruz de San Andrés y de rodillas entonaron la salve todos. Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino anuncio que por intercesión de la Virgen María ganarían la batalla. Luego el comandante Francisco Bobadilla exclamó: soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. Y preguntó: ¿queréis que abordemos esta noche las galeras enemigas protestantes? Y todos respondieron: sí queremos. Esa fue la respuesta unánime de aquellos infantes españoles. Durante la madrugada del 7 al 8 de diciembre empezó a soplar un viento del noreste, terriblemente gélido, y empezó a helar, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo y que tampoco pasaría en los años siguientes. Las aguas del río Mosa terminaron por congelarse rápidamente. Esta circunstancia
hizo que los infantes españoles vieran la posibilidad de atacar a la flota desde la superficie firme que ofrecía el hielo, ganando así la batalla contra los enemigos protestantes holandeses. Y finalmente, ya en el año de 1858, se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. En agradecimiento a los españoles, el Papa Pío IX ordenó que una columna dedicada a la Inmaculada fuera levantada en la Plaza de España de Roma. Pues bien, este fue el milagro de Empel. Es muy interesante ver cómo la Virgen María siempre está pendiente de nosotros, sus hijos. Ante un ataque a la iglesia, ella siempre sale en defensa. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Yo diría dos cosas. Primero, que con la Virgen a nuestro lado salimos ganando, porque ella lucha por nosotros y nos alcanza la victoria que para los ojos humanos es imposible. Y aquí viene bien preguntarme, ¿cuál es mi batalla que tengo que vencer? ¿Será la pereza, el desaliento, la inconstancia, la irresponsabilidad, etcétera? Cada uno sabe cuál es la batalla a la cual estamos atados todos. Pero que con la Virgen somos vencedores. Segundo, que el mundo actual tendrá solución, si es que la hay, que desde luego Dios quiere que todos los hombres se salven y tengan vida eterna. Pero Él nos pide una cosa, que confiemos más en su Madre. Y por ello vendrá la paz que tanto anhelamos. Pues eso es lo que yo veo en este milagro de Empel, que la Virgen quiere darnos la victoria, pero que confiemos más en ella. Pues ahora, pues con mayor razón, vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo prepararnos para la gran vigilia de la Inmaculada? Estas vigilias tienen un estilo propio de apostolado. Sé que muchos de los radioyentes han participado en años anteriores haciendo campañas, pero quizá nos viene bien conocer un poco dónde han iniciado este tipo de vigilias con este estilo particular. En el año 47, el padre Tomás Morales, sacerdote jesuita, un hombre enamorado de la Virgen, impulsa en España las vigilias de la Inmaculada, que al principio eran solo para hombres, pero en el año 97, en ocasión del 50 aniversario, se celebró una vigilia en el Palacio de los Deportes de Madrid, y esta fue para toda la familia, y desde entonces se vienen celebrando así, llegando hasta aquí a América. Quiero aquí hacer mención de los objetivos de la vigilia y así comenzar a prepararnos. Tendremos un mes y unos días para no dejar ni un solo día de hablar a alguien de la vigilia. Primero, que todos los que están lejos de la iglesia se acerquen y puedan recibir los sacramentos, especialmente la confesión. Segundo, los que ya están dentro de la iglesia, pero que no participan de algún grupo, animarles a que se incorporen y se sientan en iglesia. 3. Los que ya están trabajando en diferentes grupos, como es la Legión de María, carismáticos, grupos de jóvenes, etc. Que no se conformen y den un salto más a la santidad, a una entrega total en el seguimiento de Cristo. Para potenciar lo antes mencionado, tenemos las campañas apostólicas. Aquí nadie puede quedar fuera. Nosotros
aquí en El Salvador. Hablaré de nuestra misión que estamos realizando aquí en la ciudad de Cojutepeque. De hecho, ya tenemos un año de estar acá. Este es el segundo año que vamos a festejar esta gran vigilia acá. Y este próximo sábado vamos a lanzar la gran campaña apostólica. Hemos hecho póster, hemos hecho 250 póster e iremos por las tiendas y centros comerciales, parques, tiendas. Y allí tenemos que ir a pegar la invitación a la Virgen. La experiencia del año pasado fue muy conmovedora. Esta ciudad de Cojutepeque, quizá a que tenemos acá en el cerro a la Virgen de Fátima, es muy devota. Y tuvimos la experiencia el año pasado que gente que es evangélica no niega la información mariana y nos permitieron pegar en los centros comerciales la invitación a la Virgen. Pues ahora pues estamos pues con esa idea de poder lanzarnos más. Y si el año pasado llegamos pues a muchos hogares, pues ahora vamos a implementar más esta campaña. El domingo pasado nos reunimos para ya organizar todo lo que es la campaña y pues vamos a ir a los centros comerciales, pero también está la campaña por la radio, por los periódicos y la televisión. Así que ahora mismo hay un equipo que está muy entusiasmado de ir por las emisoras de radio. Aquí en Cojute tenemos 2 emisoras que nos van a permitir poder anunciar nuestras actividades sobre la Vigilia de la Inmaculada. También en el periódico, gracias a Dios, pues aquí no hay muchas pegas, podemos enviar algún artículo y pues nos lo publican fácilmente. Así que esos son los medios que tenemos. Pero sé que todos los que me están escuchando, pues aunque quizá no participan así muy cercano a nuestro movimiento de Stabat Mater, de las escuelas de liderazgo, de los grupos de familia, donde se encuentren, pueden promover esta vigilia, porque la vigilia está abierta a todo público. Pues es pues nada más y nada menos que pues honrar pues el dogma de la Virgen, que es la Inmaculada. Pues tenemos unos días muy intensos para hacer conocer esta devoción a la Virgen. También lo que podemos hacer en lo que es la campaña apostólica, intentar desde ya ir ofreciendo pequeños sacrificios por tus familiares, para que la Virgen mueva esos corazones, porque tenemos la experiencia que en estas vigilias de la Inmaculada hay una gracia sobrenatural, que gente que lleva años de no poner un pie en la iglesia, cuando viene, tienen algo que no se explica, pero que llegan al sacramento de la confesión y luego pues se vuelven pues devotos de la Virgen y se integran en grupos. Pues eso es lo que pretendemos, eso es lo que pretendemos con estas vigilias. Los que están dentro de un grupo, como las escuelas de liderazgo, pues quizá ahora sería conveniente hacer como un examen de conciencia, los que el año pasado hicieron sus compromisos con la Virgen, pues sería de ver cómo yo he vivido este año, si lo viví intensamente o simplemente por decir que me he hecho pues una promesa a la Virgen durante este año. Pues sería de ver la realidad, cómo he vivido este año. Porque se nos dice de que cuando hacemos una promesa con la Virgen, no soy yo el que me comprometo con ella, sino es ella la que se compromete conmigo el asistirme durante todo el año, ayudarme
a luchar por la santidad en las actividades que me corresponden. Pues sería un buen momento para ver cómo he vivido este año y también pues los que están en los grupos, en los hogares, pues también pues ver cómo he vivido yo mi compromiso este año en mi familia. He sido auténtico padre de familia, auténtica madre de familia, auténtico hijo, cómo he educado a mis hijos, les he hecho descubrir el amor a la Virgen, cómo he sido. Si me he apoyado de esa gracia que de la Virgen, pues sería de ver eso. Pues una de las cosas que ahora mismo pues nos conmueve es ver cómo está el mundo actual, que cada vez va pues alejándose de la iglesia, alejándose de los sacramentos. Pues tenemos una inmensa labor en todos los lugares del planeta, dar a conocer la importancia de la Virgen María. Es la única que nos puede conseguir la paz. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, sé que quizá la solución primera y última aquí en la ciudad de Cojutepeque es tener más devoción a la Virgen, tener más devoción a la Virgen. Y se nota, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, las viejecitas que vienen de diferentes lugares, cómo van a los pies de la Virgen y piden por sus hijos, piden por sus nietos. Pues eso es muy conmovedor. La Virgen siempre está allí y lo hemos pues conocido con la información que les di al principio de la victoria de estos soldados en España, el milagro de Empel, pues que veían todo pues que se les venía abajo, pero la Virgen sale al rescate. Pues eso, yo creo que tenemos que animarnos más, darla a conocer, rezar el rosario más en familia. Y eso nos va a hacer auténticos apóstoles. El Papa Francisco siempre está recalcando de que tenemos que rezar el rosario en familia. Bueno, todos los papas últimamente siempre lo están mencionando. Tenemos que rezar el rosario en familia. Familia que reza unida permanece unida. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero pues la realidad es que pues no nos lo creemos, pero que con la Virgen seremos pues vencedores. El padre Tomás Morales, pues que era muy devoto de la Virgen, que siempre pues hablaba de la Virgen con una alegría inmensa, pues él decía, la Inmaculada nunca falla, nunca falla. Pues estos son grandes hombres que han confiado en la Virgen y se han dejado hacer por la Virgen. Han asistido a la escuela de María, pues nosotros en este mes y días que tenemos por delante para prepararnos a la gran vigilia, pues tenemos que inscribirnos en la escuela de María y así pues poder ir aprendiendo más sobre este tesoro inmenso que tenemos dentro de la iglesia. María, la Inmaculada. Pues eso es lo que nos tiene que mover a todos los cristianos y a los jóvenes, pues también darla a conocer en sus centros de estudio, en sus escuelas. Pues ahí es más difícil quizá hablar de la Virgen, pero que se puede. Aquí hemos tenido la experiencia de algunos jóvenes que están yendo a la escuela, cómo ellos en sus clases se atreven a hablarles a sus compañeros. A veces quedan en ridículo, pero pues el hecho de dar la cara por Cristo, pues eso a ellos les va fortaleciendo y son capaces pues de enamorarse más de la Virgen. Pero la Virgen es la que les pues da esa fuerza para dar la cara por ella. Y así pues eso es lo que nos corresponde, pues darla a conocer más, amarla más y hacer que muchos la amen, que la conozcan. Pues esto es lo que he querido mencionarles hoy día y ojalá que
pues lanzarnos con mucha alegría a esta gran vigilia y prepararnos desde ya, pues especialmente pues quizá en la campaña espiritual, por ejemplo, pues hacer más oración, hacer lectura espiritual, ofrecer los días de trabajo, días de estudio, renunciar a cosas que me apetecen, por ejemplo, sodas, dulces, café, pues un día pues no ver la televisión o no usar el celular, pues todas estas cosas si las ofrecemos por todas las personas que van a venir a la vigilia de la Inmaculada, pues estos pequeños actos de sacrificio o de amor a la Virgen pues van a ablandar el corazón de estas personas que vengan y se puedan acercar al sacramento de la confesión. Pues tengamos mucha esperanza que la Virgen puede mover esos corazones llenos de pecado y especialmente los nuestros, pues que la Virgen María nos conceda ese deseo de un día ser santos y que lo que nos lleve a la santidad pues es el amor a la Virgen, el amor a Jesucristo. Pues gracias y que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Pues gracias a Tomás que desde El Salvador nos está pues hablando sobre este gran evento que se nos viene, que es muy importante, y con esa información que él nos ha dado, pues sí que nos va preparando a lo que el cómo lo debemos de tomar y lo que debemos de hacer. Elizabeth, ¿qué te pareció? Sí, Iván, pues justo ya como dijo, estamos por comenzar. Normalmente son pues 4 semanas antes del pues el 7 de octubre, que es la vigilia, y también pues muchos tenemos compromisos, ¿no? Compromisos con la Virgen, y yo creo que es buen momento para comenzar a examinarnos cómo lo hemos estado cumpliendo y tomando en cuenta pues que no somos, como dicen, no estamos como obligados, ¿no? Por la Virgen, sino que la Virgen es la que se compromete con nosotros a ayudarnos a cumplir ese compromiso del resto del rosario, examen de conciencia, los retiros y todo lo que conlleva el compromiso. Y pues es momento, ¿no? Todo lo que dijo Tomás, y pues de examinarnos también de cómo lo estamos cumpliendo, Iván. Sí, es verdad, pues eso es, ¿no? Ahí es un momento de reflexión, él lo dijo, lo mencionó, y pues con confianza, o sea, como él me dijo, eso es lo que yo puedo sacar de todo esto, que pues es la Virgen, y pues animarnos con confianza, con fe, que ella pues nos está ayudando, y el gran ejemplo que también nos pone de cuando llegan allá las señoras mayores a pedir por sus hijos, por sus nietos, pues con esa confianza de pedir por alguien más, pues también nosotros nos acercamos hacia ella. Pero cuéntanos, Elizabeth, tenemos una sorpresa muy interesante que pues también es para todas las familias, el tema que nos van a dar. Cuéntanos, Elizabeth. Bueno, sí, Iván, en esta ocasión tenemos de invitado a Guillermo González. Él es un seminarista de los discípulos de los corazones de Jesús y María, y bueno, su principal apostolado es dedicado a las familias y al matrimonio y a los jóvenes, así que pues es, digamos que el indicado para hablar pues específicamente la familia, la iglesia. Ya lo iremos desarrollando, pero hay temas, digamos, que a veces no tenemos tanta información los padres, temas de tratar con los hijos. Entonces siempre es bueno pues un digamos un empuje, información viniendo de buenas de buenos medios, y no solo quedarnos como con lo que dice la televisión o lo que escuchan los niños, sino que pues informarnos bien, ¿no? Y qué más que bien que viene pues de un seminarista, que ese es su apostolado específicamente. Pues Guillermo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Elizabeth.
pues aquí estamos, intentaremos pues tocar temas de la familia, como dije, pero ¿qué relación tiene la iglesia y la familia? Como que hasta dónde se puede meter la iglesia en nuestra familia. ¿Cómo podemos comenzar, Guillermo? Pues a mí se me ocurría, o sea, yo me acuerdo cuando me pediste hablar sobre este tema, lo primero que te dije y lo primero que se me vino a la cabeza es que hay que repensar qué entendemos por iglesia, ¿no? A veces entendemos por la iglesia o el edificio físico, que es verdad que eso es una iglesia, o los sacerdotes y las monjas y los monjes, ¿no? Y eso entendemos como iglesia. Pero realmente la iglesia somos todos los cristianos, todos los católicos. Entonces, si tenemos este concepto amplio de iglesia, que es el concepto verdadero, porque la verdad es que la mayoría de la iglesia son los laicos. Los que somos minoría en la iglesia somos los religiosos y los sacerdotes, ¿no? Y las religiosas. Los que son la mayoría son los laicos. Entonces, lo primero que hay que decir es que el primer sujeto iglesia, por así decirlo, la primera iglesia, es la iglesia doméstica, son las familias, ¿no? Así es, y es ahí también donde, bueno, que ya vimos toda la exhortación apostólica del Papa, ¿no? Del amor a las familias, pero queriendo complementar todo eso, todos esos temas que el padre Javier Carolón nos compartió, nos profundizó, pero también hay temas que quedan, digamos, en el aire que hay que profundizar, y pues que sabemos que de la familia es el centro de todo, ¿no? En la familia nos formamos, en la familia está el futuro, en la familia están los niños que ahora, según como se formen, será su futuro, ¿no? Guillermo. Sí, claro, yo te lo digo en serio, o sea, yo se lo he oído, bueno, yo creo que aquí hay que hablar claramente, ¿no? Si hay que hablar de familia y de iglesia, pues hay que hablar de Juan Pablo II. Yo creo que lo dijo el mismo Papa Francisco en la ceremonia de canonización de Juan Pablo II, que Juan Pablo II había sido el Papa de la familia, dijo el Papa Francisco. Y es verdad, o sea, yo creo que ahora todos leemos Amoris Laetitia y creemos que es un documento que ha salido de la nada, ¿no? Que de repente al Sínodo y al Papa Francisco se les ocurrió escribir sobre la familia y como si fuera un tema nuevo. Pero la verdad es que Juan Pablo II le dedicó por lo menos 3 o 4 documentos a la familia. Quizá el más importante, entre comillas, es Familiaris Consortio, que lo publicó en el año 81. Es decir, este tema de la familia es un tema que ya le viene preocupando a la Iglesia realmente después del Vaticano II, que es cuando Pablo VI publicó la Humane Vitae, que fue la primera encíclica así en temas familiares. Pero ya digo, o sea, que no es un tema nuevo, que a la Iglesia siempre le ha preocupado y le sigue preocupando porque es un tema nuclear. Uh-huh. Y sí, como dice Juan Pablo II, era el Papa de las familias, y que decía que la familia es el camino de la Iglesia. Y bueno, podemos comenzar, pues, que ya que diste la definición en sí de iglesia, pues cómo se conecta la iglesia con la familia, como todos somos iglesia, como lo dijiste, pero cómo se conecta. Hay muchos que dicen, tú que vas a la iglesia, no sé, dime cómo se dice esto, dime cómo se hace esto, pero no aportamos esa responsabilidad que tenemos, como que no nos cae la cuenta de que pues somos parte de, no solo los que van a la iglesia, sino que todos somos parte de, pero cómo, pues no sé, cómo evangelizar con esa idea. Sí, yo creo, no sé, se me viene a la cabeza ahora, hay muchas maneras de vincularnos con la Iglesia, pero el modo más palpable de vincularnos con la Iglesia son los sacramentos, es decir, cualquier bautizado. De hecho, yo estaba estudiando ahora y me ha parecido impresionante. El Código de Derecho Canónico dice que todos los bautizados, no dice los curas, las monjas, no dice, todos los bautizados tienen la obligación de evangelizar, dice el Código de Derecho Canónico. Entonces, yo creo que la primera gran vinculación a la Iglesia es el sacramento del bautismo.
Es decir, los que somos bautizados tenemos que llevar dentro, en el corazón, un gran amor a la Iglesia que se transforma en que mi vida está tocada por la Iglesia. Entonces, todo lo que yo toco no solo es mío, sino que además es de Cristo y es de la Iglesia. Y lo primero que tenemos las familias a mano es nuestra familia, es decir, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Es decir, de lo primero que nos va a pedir cuentas Dios en el cielo, ¿no?, a los que tienen la vocación del matrimonio, es de su familia. Luego vendrán otras cosas, porque en el juicio pues habrá muchas cosas, ¿no? Pero lo primero, el primer prójimo que tenemos a la par nuestra en nuestras vidas son nuestros hijos. Entonces, lo primero que hay que preguntarse para saber si uno está viviendo bien su vida de iglesia, o saber si uno está viviendo bien su vocación, para los que están casados, es preguntarse, ¿estoy educando a mis hijos? ¿No? Que lo ha dicho Tomás antes, hablando de la Virgen, ¿no? Porque todo está relacionado. ¿Estoy educando a mis hijos? ¿Estoy queriendo y tratando a mi mujer como debo de tratarla? Entonces son temas que parece que no están conectados con la fe, pero que en realidad son como una manera de medir cómo estamos viviendo nuestra fe y nuestra vida espiritual. Así es, y los sacramentos, pues, iniciando primeramente con el primero y el principal para ser cristiano, el bautizo, y que hay mucho de qué hablar en cuanto a todos los sacramentos, pero en pues, en las familias, en algunas familias, tal vez no nos queda claro cuándo debemos de bautizar a los hijos, ¿no? Como que cada quien tiene diferente información. Y yo lo bautizo en cuanto nace, o yo lo bautizo que cuando cumpla 1 año, o yo lo bautizo mejor cuando cumpla los 3 años, o hasta los 6 años, y no hay una formación de la necesidad de los sacramentos, o ni siquiera mucha gente a veces sabe qué es un sacramento. Pero qué tanto la Iglesia se puede meter en la familia, ¿no? Así la exigencia, no hace falta formación. Sí, no, sin duda. Yo creo que en tema del bautismo, aunque es verdad que hay muchas opiniones, ¿no? Pero no nos vamos a regir por las opiniones, vamos a regirnos por verdades, ¿no? Porque si estamos con que yo creo que esto es mejor, yo creo que lo otro es mejor, entonces al final no hay un orden. Yo diría que en el tema del bautismo habría que ver, ¿no?, la situación de la familia, pero asumamos que estamos hablando de una familia cristiana, practicante, católica, ¿no?, y que ha tenido un hijo. Pues mira, yo hace 2 días fui a visitar a una amiga que acaba de tener a un hijo que tendrá a lo mejor el niño, pues yo que sé, 20 días. Y lo primero que le dije, que hasta parecí pesado, ¿no? Lo primero que le dije es, ¿cuándo lo vas a bautizar? Y ella me dijo eso que me estabas diciendo tú, no, es que hay que esperar 1 año. Y le digo yo, no hay que esperar 1 año. Cuando ya el niño, pues ya veas que esté un poquito grandecito, es decir, ahí por, yo qué sé, más o menos, pues en el primer mes, ¿sabes? Si puede ser en el primer mes, pues en el primer mes lo bautizas y ya está. ¿Por qué? Un poco por lo que decíamos antes de entrar en la iglesia, de ser recibido en esa gran familia, porque el bautismo parece que no, pero es un sacramento muy familiar. ¿Por qué? Porque en el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, Dios pasa a ser nuestro Padre, pasamos a ser hermanos de Cristo, hijos de la Iglesia, hijos de María. Entonces, en todo el vocabulario bautismal está el vocabulario familiar, es decir, como que es un sacramento que enseguida se relaciona con la familia, ¿sabes? Sí, pasando pues después al de comunión, que pues es otro más, ¿no? Ya formas parte, recibes el cuerpo de Cristo y sigues formando parte de esa familia. Y bueno, digo, la realidad es otra, que yo dando catecismo pues me doy cuenta, ¿no?, que hay veces, aparte, que ya esperaron no bautizar al niño a temprana edad, ¿no? Pero luego tampoco la comunión, ¿no? Y viene, no sé, cuando se necesita, digamos, nada más porque se va a casar, nada más porque va a ser la misa de quinceañera, ya entonces ahí si quieren bautizo, comunión y confirmación, todo para que pueda hacer otros sacramentos, son requisitos y sigue faltando toda esa formación. Entonces, lo que quiero es cómo
cómo formar a la familia, cómo formar a la gente evangelizando. Sí, o sea, lo primero que habría que decir, y esto va a sonar un poco mal, pero ahora me explicaré, porque no quiero yo subestimar el poder de los sacramentos. Claro que los sacramentos son un don de Dios y Dios transmite la gracia, ¿verdad?, por medio de los sacramentos. Pero también a veces hace falta decirle a la gente que los sacramentos no son magia, y me explico lo que significa esto. Es decir, los sacramentos no es porque yo estoy bautizado, porque yo he recibido la confirmación y la comunión, ya soy santo. No. Los sacramentos tienen un dinamismo humano detrás de ellos. Es decir, Dios nos da la gracia, pero nosotros tenemos que abrirnos a la gracia, ¿no? El único esfuerzo humano es bien chiquito, bien chiquito, porque todo el mérito es de Dios. Pero ese pequeño, eso pequeño que se nos pide a los hombres, que es abrirnos a la gracia, si no lo hacemos, Dios es muy difícil que actúe, ¿sabes? Si nosotros no nos abrimos a la gracia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no basta con recibir el sacramento. El sacramento es un regalo que Dios nos da, que hay que irlo cuidando, ¿no? Y hay que irlo cultivando también. Es decir, si yo me bauticé hace 10 años, pues se supone que ya he ido cultivando el sacramento del bautismo, de forma que ahora me creo más hijo de Dios, o me creo más hermano de mis hermanos, ¿no? La comunión, lo mismo, pues como yo he ido cultivando el sacramento de la comunión que recibí hace 14 o 15 años o los que sea, pues mi devoción a la Eucaristía ha crecido, ¿no? Entonces, digo esto porque hay una cosa que a mí me parece que con los sacramentos nos parece que ya terminé la catequesis, hice la comunión y se acabó. Ya no necesito formación, ¿no? Parece que ya todo está dado con eso. Y no. O sea, realmente lo que tendría que ser es, he recibido la comunión y como ahora amo más a Dios, quiero formarme más, ¿no? Tendría que haber alguna especie de formación continua, que yo sé que en algunas parroquias no lo hay, pero yo que sé, hay grupos, ¿no? Hay gente que te ofrece formación. Entonces, yo que he recibido los sacramentos y que se supone que ahora quiero abrirme a la gracia de Dios y quiero ser más hijo de Dios, pues tengo que buscar maneras de seguir formando. Y como decías, ¿no? Antes, como bautizados cristianos, hay que examinarnos individualmente cómo estamos viviendo nuestra vida de cristianos bajo el cumplimiento de todos estos sacramentos, ¿no? Y volviendo a la familia, pues cómo estamos educando a nuestros hijos. Si la familia está bien formada, si los hijos reciben la formación pues desde temprana, saben que recibieron el bautismo, están en clases de comunión, saben que van a recibir la confirmación, o la están recibiendo, o sea, tienen toda esa formación, como dices, y se evitaría más pues digamos convalidaciones, ¿verdad? Si hay una formación que cada pareja es ¿cómo se dice? Diferente, ¿no? Hay aspectos Yo diferentes. Yo creo que eso ya lo habrán hablado ustedes, bueno, lo habrá dicho el padre Javier cuando habló del Amoris Laetitia, pero Amoris Laetitia a mí me llamaba la atención porque dice que lo dice el Papa, no lo digo yo, porque si no puede parecer escandaloso, ¿verdad? Pero dice el Papa en la Amoris Laetitia que la gran asignatura pendiente de la Iglesia, es decir, lo que no hemos estado haciendo bien, es tener grupos de novios, enseñarle a la gente cómo vivir el amor humano en el noviazgo. ¿Por qué? Porque así, no sé si evitaríamos, pero por lo menos le daríamos a la gente más herramientas para no caer en todo el tema de convalidaciones, que bueno, es una realidad, está ahí y a veces hay que afrontar los temas así, ¿verdad? Pero cuánto bien haría que la gente desde que son novios tengan una formación en la fe, vayan sabiendo que el noviazgo está encaminado al matrimonio, y vayan poco a poco trabajando para que cuando llegue el momento de casarse, entre comillas, porque uno nunca está preparado, ¿verdad? Pero uno ya esté dispuesto, ¿no? O predispuesto a recibir esa gracia de Dios, sabiendo que ahora no es que termine cuando yo ya me case, sino que ahora tengo que seguir formándome con un grupo de familias, ¿no? Yo creo que los grupos de familias son una maravilla y una bendición, y el que los tenga, que dé muchas gracias a Dios, y el que no lo tenga, que se busque uno, porque en este mundo que vivimos, si no estamos unidos con otras familias, es muy complicado vivir la fe.
Así es, y volvemos, si en una familia no se ha inculcado la fe desde pequeños, pues ahora sí que como dicen, como de grande queremos meter todo, es más difícil, ¿no? Y entonces arrastra bastante, o sea, vienes arrastrando con bastantes cosas. Si desde pequeño uno no sabe qué son los sacramentos, qué es el rosario, la devoción a la Virgen, o sea, creces sin eso, sin toda la fe, pues vas arrastrando, ¿no? Y de grande, por eso pues lleva a consecuencias más grandes y más grandes si no hay esa promoción. O sea, es la necesidad de la transmisión de la fe y que los únicos que podemos hacer eso pues somos nosotros en la familia. Sí, mira, a mí se me ha olvidado decirlo, pero la verdad es que algo que hay que recordar, que recuerda también a Moris Letitia una y otra vez, es que los educadores primarios, dice Moris Letitia, de los hijos son los padres. Lo dice claro, es decir, si mi hijo no tiene fe, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿yo como padre he hecho algo para que mi hijo tenga fe? Y en segundo lugar podríamos preguntarnos si en la parroquia le han enseñado bien o si en el colegio le han enseñado bien. Pero, es decir, la primera responsabilidad de la fe de los hijos es de los padres, ¿no? Así es, y cómo, ¿cómo se dice? Pues la familia en sí, ¿qué podríamos hacer? O sea, yo como bautizado, mi responsabilidad es seguir transmitiendo a Cristo, ¿no? En las vidas, y la importancia también de como padres, yo creo, hablando de mí, pues una vez que lo transmito a mi familia, también trabajar para llevarlos a otros, porque no se vale quedármelo para mí, lo que conozco, quedarlo, y así se puede evangelizar a más gente, ¿no? Es una de las empezar quizás con cosas pequeñas. A veces quisiéramos cambiar el mundo y qué bonito sería, ¿verdad? Pero empezar con pequeñas cosas, prácticas pequeñas, ¿sabes? Es decir, yo qué sé, bendecir los alimentos, parece que es una cosa obvia, pero muchas familias no bendicen los alimentos antes de comer. Y eso es algo muy pedagógico, ¿sabes? Le estás enseñando al niño pues que tiene que dar gracias a Dios, que esos alimentos los ha recibido de Dios. Son prácticas como muy pequeñas, muy del ambiente familiar también, pero muy educativas, que ayudan al niño a crecer en la fe. Rezar el rosario en familia, que lo decía Tomás. Son cosas que te ayudan a crecer como ser humano y en la vida espiritual también. Así es, y bueno, aprovecho también para invitar a la gente que tenga preguntas sobre esto, sobre cómo la iglesia influye o se relaciona con las familias, que tenga preguntas. Queremos también intentar meter como temas diferentes, ¿no? De que a veces, como dije, no abarcan todo, nos quedamos con lo que recibimos, vemos o escuchamos en la radio, televisión, en otras cosas, pero hay temas que pues que se quedan en el aire, ¿no? Y que los niños lo están escuchando afuera y de malos medios, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, ahorita en vivo también pueden llamar y preguntar. Ahorita que te tenemos a ti, Guillermo, pues en vivo preguntar, y el número es 347-857-3183. Y pues que llamen, ¿no? Si tienen algunas preguntas, ya que tu apostolado principal es la familia, el matrimonio, ¿no? Yo creo que sí, y ya te digo, yo creo que te lo dije la última vez que hablé contigo, ¿no? Que la gente a veces me pregunta a mí como seminarista que por qué no hay vocaciones en la iglesia. Y sobre esto hay 1000 explicaciones, ¿verdad? Pero yo lo que siempre digo, y lo primero es, no hay vocaciones en la iglesia porque las familias cristianas no están viviendo la fe como deberían de vivirla. Es decir, el día que las familias vivan su fe como tienen que vivirla, que esperemos que ese día llegue, los seminarios van a estar llenos, ¿eh? Y las casas religiosas también. Es decir, que necesitamos los religiosos, y lo digo a título personal, pero también en general, necesitamos de las familias. Sí. Esto, como dijiste, somos más los laicos, somos más los matrimonios, somos más las familias que los religiosos y religiosas, ¿no? Y se puede ver
todo así a la vuelta de la esquina, que miles de feligreses, pero como por ejemplo no hay un padre que hable español en mi parroquia, o no hay un padre que hable tal idioma en tal parroquia, y la comunidad es grande, y entonces surgen esos problemas, ¿no? La falta de comunicación, o no voy a la iglesia porque o porque no hablo inglés, o porque no, y surgen todos esos tipos de cosas, ¿no? Sí, no, a mí se me ocurría ahora contar así brevemente, si puedo, que me acuerdo que mis papás toda la vida, se pasaron rezando por el aumento de las vocaciones, ¿no? Toda la vida rezaban el rosario por eso. Y yo me acuerdo cuando me llegó el tiempo a mí de decirles que quería entrar en la vida religiosa, se llevaron la sorpresa del siglo, ¿no? Y lo peor de todo es que les costó mucho, o sea, porque, bueno, por cosas de la vida, ¿no? Mis papás me querían mucho y les costaba, yo era muy joven, un montón de cosas. Pero fue toda una lección para nosotros, ahora que miramos hacia atrás, incluso mis papás me lo han dicho, dicen ellos, es que qué egoístas somos, ¿no? Que rezamos por las vocaciones, pero luego cuando mi hijo me dice, papá, quiero ser sacerdote, ya no me gusta tanto, no es como Dios, queremos sacerdote, pero que no sea mi hijo. Sí. o queremos santos, pero no ponemos de nuestra parte, sí. O sí, es una realidad, ¿no? De muchos que nos quejamos, digamos, ay, el coro no toca bien, pero yo no me quiero voluntarizar para cantar, ¿verdad? O tal persona no leyó bien la lectura, pero yo no digo, yo lo voy a hacer. Y eso solo surge cuando volvemos a lo mismo, la formación, ¿no? Los niños van creciendo, digamos, el gusto por el rosario, el gusto por, si ven a los padres que lo hacen, ¿no? Si ven a los padres rezando, pues les va a gustar rezar. Si ven a los padres que van a misa, pues les va a gustar ir a misa. A veces cuesta porque están muy chicos o niños todavía, pero yo creo que eso hay que decirlo, ¿sabes? Hay que decirlo y hay que ser realistas, es decir, fácil no va a ser, que las cosas buenas cuestan, ¿sabes? Y eso que es una cosa buena, que es educar a tus hijos, va a ser quizás la labor más difícil de tu vida como padre, pero es que es tu misión primera, entonces te va la vida en eso, es decir, si en algo te va la vida, lo primero es tu familia, ¿no? Luego viene todo lo demás, tu trabajo, el dinero, los amigos, pero lo primero en lo que Dios te va a pedir cuentas por si estás casado y tu vocación es esa, y lo primero que uno tiene que cuidar es su familia. Así es, y bueno, por tocar un tema comentábamos que queremos en el próximo programa es contigo, que será en el mes de diciembre, el primer jueves de diciembre, pues dejarles saber a las familias, ¿no? Que nos hagan llegar sus preguntas y que pasen la voz, si tienen algo más, pues hay temas, por ejemplo, pues de política, de incluso pues de homosexualidad, sexo, que cómo las familias, los padres en sí, podemos hablarle de todo esto a los hijos y cuándo. Y mira, Guillermo, tenemos una llamada, me parece que una pregunta. Buenas noches, Joanny, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Elisa. Guillermo, sí quería hacerte una pregunta, sobre lo que hablabas, Guillermo, sobre la faltas de vocaciones. Yo me acuerdo que, bueno, pues yo soy casado y cuando estaba soltero, uno de los miedos así como más grandes para mí era el voto perpetuo, sea la vida consagrada o sea en el matrimonio, ese definitivo sí, sin límites, a un compromiso pues para toda la vida. Sí. Y entonces eso como que siempre me asustaba, me da miedo, incluso en el matrimonio. Y pero gracias a Dios que pues por tener gente cercana y pues di el paso al matrimonio y ahora viendo hacia atrás yo digo, pero realmente era, pues sí, es como que lo veía como más difícil de lo que es, porque luego Dios da la gracia para poder soportar todo.
y seguir. Pero sí, yo digo, pues, ¿qué podría decirnos sobre las ataduras, especialmente a los hombres, que nos detienen a casarnos o a consagrarnos, o sea, a un compromiso para la vida? Porque es que Sí. tenemos todo, el hombre tiene ese miedo y tantas distracciones que hay, entretenimiento y todo, y pues no sé, podrías quizás Sí, sí, no, es hablarnos verdad. un poco Mira, de eso. yo pensando un poco en lo que decías, me viene a la cabeza lo primero el sí de la Virgen, ¿no? Ya que Tomás nos ha hablado de la Virgen, porque a veces nos parece que el sí de la Virgen fue un sí que dijo sí y ya fue santa al siguiente día, ¿no? Bueno, la Virgen siempre fue santa, pero digamos, a la Virgen nadie le ahorró, aunque fuera santa e inmaculada, nadie le ahorró el sufrimiento de su sí. Es decir, un sí implica muchas cosas, tanto en la vida religiosa como en la vida como en la vida matrimonial. Es decir, cuando uno dice sí, pero no sabe todo lo que le espera, y es difícil, claro que es difícil, pero es bonito lo que tú dices, o sea, que es verdad que Dios da la gracia, da la gracia para ir sacando la vocación adelante si uno se abre a Dios, ¿verdad? Porque el problema es siempre no abrirse a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué diría yo del tema del compromiso? Porque al final es eso, ¿no? Es que no me gusta comprometerme, es que no quiero dar mi vida a los demás. Yo diría lo siguiente: las personas, y somos la mayoría, y yo me incluyo en la lista, las personas que no nos entregamos a los demás y que somos egoístas, no podemos ser felices, señores. Y yo creo que es la tragedia del mundo de hoy, es decir, el egoísta que solo quiere vivir su vida él haciendo lo que le da la gana sin comprometerse en nada, la tragedia más grande es que al final de su vida no va a ser feliz. Entonces, aunque sea duro, ¿no? Y es un poco la paradoja de la cruz y del sí de la Virgen, aunque sea duro, ese sí que damos nosotros, algunos en el matrimonio, ¿no? Otros en la vida religiosa, nos dará la felicidad, porque ahí Dios nos ayudará aprenderemos a amar, es decir, aprenderemos a entregarnos a los otros, que al fin y al cabo será la vida eterna. La vida eterna será, pues, amar perfectamente a Dios y amar perfectamente a los demás. Entonces, con el sufrimiento de la tierra, ¿no? De nuestra vida familiar o de nuestra vida religiosa, vamos como formando el corazón poco a poco para poder llegar al cielo y amar perfectamente a Dios y amar. Entonces, no creamos que el cielo y la tierra no están conectados. Claro que sí, porque ahora mismo estamos trabajando poco a poco para que cuando lleguemos al cielo podamos amar perfectamente. Entonces, su familia, ¿no? En el caso de los que están casados, su familia es, entre comillas, el entrenamiento para aprender a amar, para amar perfectamente. Bueno, pues Giovanni, espero que haya quedado como clara tu respuesta, tu pregunta. Muchas gracias por llamarnos. ¿Algo más quería, Guillermo? Sí, Giovanni, Sí, adelante. sí, pues la situación actual aquí, pues que, ¿cómo tendríamos que ver a la situación actual como del hombre con tantas ataduras que no le permiten ver más allá de lo que tiene aquí? Ahora pues con el dinero que le abunda, o con el trabajo que le gusta, o con el entretenimiento aquí, o con el internet aquí, con la música aquí, con la misma familia de vacación aquí, haciendo tantas cosas, pero que pues como que todo va hacia abajo, a un ateísmo. ¿Qué esperanza hay para el hombre cristiano con tanto mal, con tanta materialismo? No sé. Claro. A mí siempre me ayuda un poco pensar en lo que significa que Cristo es Rey, ¿no? Porque lo vamos a celebrar dentro de poco, Cristo Rey, y a veces lo decimos, ¿no? Cristo reina, o Cristo reina en mi corazón, ¿no? Cristo es Rey. Pero eso realmente lo que significa es, si yo realmente creo que Cristo es Rey, y sé que al final de los tiempos Cristo vendrá como Rey a juzgar, tengo que tener la esperanza de que las cosas irán a mejor. Es decir, que por mucho pecado que haya en el mundo, ¿no? Porque la liturgia, por ejemplo,
está llena de afirmaciones donde decimos, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha vencido al pecado. Y esas no son afirmaciones vacías, puede parecer que solo lo digamos en misa, sino que son afirmaciones que nos llaman a la esperanza, es decir, que aunque no veamos la luz, ¿no? Y parece que este mundo que está lleno de pecado, que no hay nada, tenemos que acordarnos siempre, no, pero Cristo ha vencido a la muerte y Cristo ha vencido al pecado. Esto así en abstracto. En concreto, pues, ¿qué hay que hacer? Pues cada uno que empiece por su patio. Yo siempre digo esto, es decir, lo primero que hay que hacer es preguntarme, ¿cómo estoy haciendo yo en mi familia para evitar esas cuestiones? Es decir, hablo con mis hijos de temas que les van a hablar afuera conflictivos, porque si yo no hablo con mis hijos, otra persona va a hablar con ellos y probablemente no les va a decir a mis hijos lo que yo les voy a decir. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es empezar por nuestra familia, después quizás nuestros amigos y después nuestros ambientes, sabiendo que somos limitados y que solo podemos hacer poco, ¿verdad? Porque somos poca cosa. Y la oración sin duda que es el arma más grande para no desesperar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que nosotros lo que hacemos realmente es poquito y que realmente el gran actor de la conversión de los demás o el gran actor de la salvación del mundo es Cristo, ¿verdad? Entonces, la oración en ese sentido nos hace crecer en la esperanza de saber que aunque nosotros no podemos arreglar del todo este mundo, Cristo sí lo hará, ¿verdad? Al final de los tiempos. Entonces, orar mucho. Okay. Muchas gracias. A ti, Giovanni, buenas noches. Bueno, Guillermo, pues has tocado esos temas, ¿no? De que abarcan la familia y como estaba diciendo, habrá más temas, pues digamos delicados que estaremos abarcando en los próximos programas cuando tengamos la oportunidad de que nos acompañes y dejarle claro a la familia, ¿no? Si ellas no sé, tienen un tema específico que quisieran y no saben cómo tratarlo con los hijos. Yo te comentaba que personalmente, bueno, no sé de dónde los niños sacan cosas de política que no se ven en la casa, pero escucharon en otros lados y la escuchan pues mal la información toda ¿cómo se dice? mal informados y escuchan y se espantan y todo y crece en ellos digamos este presidente sí, este presidente no, o cosas así que yo digo, bueno, ¿de dónde sacan eso? Entonces y son niños que 7 años y yo dije, wow, a esta edad yo ni siquiera me preocupaba por la política, ¿no? Y entonces son cosas pues que se tienen que tocar, como dijiste, en la familia, porque si esperamos a que alguien más les hable de ello, pues no se puede así. Sí, quizá el problema de nuestra época, oyendo hablar un poco a Giovanni, me venía a la cabeza, el problema de nuestra época es que vivimos en la era de la información, ¿verdad? Entonces nos parece que tenemos mucha información, pero lo que hay que decir es que tenemos mucha información, pero mala información, ¿no? Entonces, ante la mala información, la formación, ¿no? Es decir, si yo sé que hay mucha mala información alrededor, lo que tengo que hacer es buscar momentos durante el día. Yo sé que es difícil, porque yo también he tenido una familia, no he sido padre, pero he sido hijo. Pero hay que buscar momentos durante el día, por lo menos la cena es un momento sagrado, en el que nos sentamos y hablamos. Y no solo hablamos sobre cualquier cosa, sino que salen estos temas. Y creo en mis hijos, en mi casa, un ambiente en el que mis hijos se sienten con toda la confianza del mundo de preguntarme, papá, me ha pasado esto en el colegio, me han dicho esto, ¿no? Entonces, crear en nuestros hijos esto, ¿cómo decirte? O sea, es exigirle mucho a los papás, ¿no? Porque esto significa que los papás tienen que tener claros los temas. Es decir, si yo no tengo claro el tema de la homosexualidad, ¿cómo voy a hablarle a mi hijo de la homosexualidad, no? Por ejemplo, o la sexualidad. Entonces, esto exige mucho de los padres. Esto significa que yo antes he preguntado, me he informado, he leído algo y nutro a mi hijo de lo que yo me he nutrido, ¿no? De alguna manera, en el fondo es como una cadena esto. Así es.
pues tenemos un comentario, ¿sabes? Iván Ramírez está aquí al aire con nosotros. Adelante, Sí. Iván. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estaba escuchando lo que acaba de comentar Elizabeth y después lo que le contestaste sobre lo de la tecnología y la televisión y lo de Elizabeth, ¿no? Que los niños de ella o cualquiera de ahora están hablando de política a esa corta edad. Yo me pregunto y bueno, es casi una pregunta que te tengo y ¿qué consejo nos tienes? Porque si eso está pasando con los pequeños, o sea que pues es porque está en la televisión o en los medios de comunicación, tú vas a cualquier establecimiento porque necesitas ir, la televisión está prendida con esas cosas. Si eso a nosotros los padres nos afecta, pues se mete a nuestro pensamiento y después llega a los niños, o sea, a veces yo como padre no sé en dónde cortar alguna cosa, ¿no? Porque también si les corto eso es como que no crecieran en lo que va el mundo y pienso o creo que no se van a poder defender cuando estén más grandes. Espero que entiendas mi pregunta. No, entiendo perfectamente tu pregunta porque ha sido toda la vida también la preocupación de mis papás, ¿no? Porque en el fondo lo dice San Juan, el Evangelio de San Juan, es decir, de alguna manera también lo dice el Vaticano II, lo toma de San Juan, ¿no? Es decir, no somos del mundo en el sentido de pecado, no el mundo de pecado, pero vivimos en el mundo, es decir, no podemos crear una realidad paralela, no, vivimos en este mundo con las personas que nos rodean, con los programas que nos rodean, pero ante la desinformación, formación, es decir, yo vivo en este mundo y hay cosas que puedo usar de este mundo, ¿no? Internet es un arma muy buena, pero tengo que saber usarla. Entonces, esto requiere, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que los primeros que estén educados en estos temas sean los padres y después los hijos. ¿Por qué? Porque Internet, por ejemplo, yo no puedo dejar que mi hijo se pase el día viendo Internet. Es decir, si mi hijo está en Internet 5 horas al día, mi hijo tiene un problema. Y yo como padre tengo un problema más grande porque no sé ponerle límites a mi hijo. Un ejemplo muy muy claro y muy tonto, ¿no? Pero quien dice esto de Internet lo dice de todo, entonces hay que ir viendo, Iván, estas cosas se aprenden con la vida misma, es decir, no hay recetas para esto, pero lo que sí es verdad es que hay que estar muy atentos a la vida de los hijos, ¿no? Con quién habla, cómo habla, qué me dice, cómo me lo dice, para saber decir, bueno, yo hasta aquí corto o hasta aquí no. Entonces, a veces, pues los papás como que queremos dejarle libertad a los hijos, y está bien porque los hijos tienen que pensar también por su cuenta, pero hay momentos en los que también hay que ponerse firme con la autoridad que uno tiene de papá y decir, no, mira hijo, hasta aquí, no vas a estar 5 horas en Internet, vas a estar media hora al día y aprovéchala bien porque no te voy a dar otra media hora, ¿sabes? Entonces vas como educando a tu hijo poco a poco. Y yo digo una cosa, oyéndote hablar me venía a la cabeza otra cosa, es decir, hay cosas que hay que evitar del mundo. Hay cosas claras que hay que evitarlas. Hay series, programas de televisión que los niños no pueden ver. Es que yo a veces me quedo alucinado, ¿no? De los programas que... No digo que los niños no vean tele. Claro que sí, que los niños vean tele. Pero los papás que estén atentos a lo que ven sus hijos. Porque hay programas que los niños no pueden ver. Otros que sí. Entonces ya digo, ¿por qué es bien complicado lo que acabo de decir? Porque al primero que implica no es al niño. El niño no sabe lo que quiere. Al primero que implica es al padre o a la madre, que son los que tienen que educar a su hijo y ayudarle y mostrarle el camino, ¿no? Esto sí, esto no, tanto tiempo, tanto no. Entonces, por eso digo que es una vocación bien complicada la de ser padre, ¿verdad? Pero ya te digo, Iván, yo creo que poco a poco, conociendo a tus hijos y dejando los límites claros, entonces conforme tus hijos vayan creciendo la cosa va a ir cambiando, porque no es lo mismo tener un niño de 5 años al que yo le controlo todo lo que ve, porque a un niño de 5 años hay que controlarle todo, que tener ya a un adolescente, a alguien de, yo qué sé, 17, 18, aunque también hay que echarle un ojo y hablar con él, pero a otro nivel, ¿verdad? Pero estas son cosas que yo creo que alguien que
que ha sido padre podría explicarlas mejor que yo, pero que son de sentido común, no hay como una relación que va cambiando poco a poco. Pero lo que yo sí diría es que a la sociedad de hoy yo les recomendaría que los padres sean estrictos y tengan límites, porque no nos engañemos, en esta sociedad lo que más cuesta es que los padres se tomen en serio su papel de educar. Pocos hijos he visto yo que se quejen y me digan, es que mis padres son muy estrictos. Lo dirán, ¿verdad? Pero no será verdad, porque al final para ellos es muy estricto, pero en realidad los padres no son muy estrictos. Entonces, y ya termino con esto porque me estoy alargando, me lo ha dicho mi papá a mí, es verdad. A veces nuestros papás hacen cosas que a nosotros no nos gustan y nos enfadamos, ¿no? Y pensamos que nuestro papá no hace más que fastidiarnos la vida. Pero cuando crecemos y somos adultos, lo agradecemos, porque ahora lo entendemos, ¿no? Entonces, ahora que sus hijos son pequeños, ustedes van a hacer un montón de cosas que su hijo les va a poner mala cara, le va a decir, papá, pero por favor, qué pesado, o lo que sea, ¿no? Pero son cosas que ustedes se tienen que dar cuenta que son para que su hijo crezca como persona. Pues muchas gracias, Guillermo, por la respuesta. Gracias. Sí, De nada. Guillermo, pues terminamos en esta sección. Muchísimas gracias. Definitivamente nos ha dado una nueva perspectiva de temas en la familia, en los sacramentos, todo eso, y que, como dije, seguiremos hablando sobre esto y que estén al pendiente toda la audiencia, ¿no? Y de llamarnos con sus preguntas, que vas a estar aquí pues para contestarlas. Pues muchas gracias por tu tiempo. Sí, bueno, gracias a ustedes por invitarme, ya saben que yo encantado de la vida, y solamente y animar a las familias a que sigan luchando, porque de ustedes depende el futuro de la iglesia, ¿verdad?, de las familias. Así que tomen su vocación en serio y luchen. Sí, ora por nosotros, Guillermo. Bueno, buenas noches. Para que se cumpla eso. Buenas noches, hasta luego. Iván, pues terminamos esta sección y pasamos a la siguiente cosa que tenemos, Iván. Sí, así es. Tenemos pues las noticias que conciernen al Vaticano, a la Iglesia, y para eso tenemos a Arturo. Arturo, muy buenas noches. Adelante. Arturo, buenas noches. ¿Nos escuchas? ¿Está ahí? Arturo, muy buenas noches. Si nos estás escuchando, o puedes volver a marcar cualquier cosa, si tienes algún problema, así rapidito, puedes volver a marcarnos y estaremos al pendiente. Pues le has dado bastante trabajo a Guillermo, Elizabeth, con que rece por todos nosotros, todas las familias, y ese gran tema que se ha hablado. Así que, y ya tendrá mucha lo vamos a poner en aprieto con las próximas preguntas que van a venir. Pues lo estaremos esperando. Así es, pues como te digo, son temas que a veces nos falta información a nosotros los padres. Y bueno, aprovecho para dar el anuncio, ¿no?, de que los hogares de Santa María en la iglesia de Holy Family, la Sagrada Familia, tendrán la segunda parte este 6 de noviembre, la segunda parte de la película de San Felipe Neri, que es se me fue el título. Iván, ¿lo tiene? El paraíso, algo del paraíso, pero es de la película de San Felipe Neri, y él estará este domingo después de la misa, la segunda parte. Para los que vieron ya la primera la vez pasada, pues ahí para que asistan. Iván. Estamos en línea ahora sí a Arturo. Arturo, adelante, te escuchamos. Sí, Iván, pues muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo están? Bien, gracias, adelante. Bueno, pues quisiera informarles las noticias más relevantes que ocurren en el Vaticano. Pues el Papa Francisco ha anunciado ante representantes de diversas religiones, como cristianos, judíos, musulmanes, budistas e hinduistas y otras. El Papa Francisco pidió
que nunca más, por culpa del comportamiento de algunos, las religiones vuelvan a transmitir un mensaje fuera de tono o discordante con la misericordia. En la audiencia concedida en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, representantes de diferentes credos religiosos en el contexto del año jubilar, pues el Santo Padre lamentó que, por desgracia, dice el Papa, que no pasa un día sin que nos lleguen noticias de violencia, conflictos, secuestros, ataques terroristas, víctimas y destrucción. Y es terrible realmente que para justificar esa barbarie a veces se invoque el nombre de una religión o del mismo Dios. Estas actitudes están claramente condenadas porque profanan el nombre de Dios y contaminan la búsqueda religiosa del hombre. Otra de las noticias relevantes también pues es que el Papa Francisco siempre está en contacto telefónico con algunos condenados a muerte y se interesa por su situación. Reveló Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Según afirmó en rueda de prensa celebrada en la Santa Sede con motivo del jubileo de los encarcelados, que tendrá lugar el 5 al 6 de noviembre, y recordó que el Papa siempre ha mostrado gran interés por la situación de los encarcelados y que le preocupa la pena de muerte en el mundo, un castigo que siempre ha condenado. Y bueno, sabemos que el Papa está muy interesado por los presos, inclusive en sus viajes apostólicos ha deseado repetidamente visitar las cárceles y dar a los detenidos un mensaje de cercanía y esperanza, señaló Monseñor Fisichella. Bueno, pues estas son las noticias más relevantes que tenemos el día de hoy, pues esperamos que todos sigan oyendo la radio y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y nos escuchamos el próximo jueves. Claro que sí. Iván, pues hay algo más de, pues como una noticia, ¿no? Sabemos que en la celebración en la solemnidad de Cristo Rey, cuando concluimos el fin del año litúrgico, pues también se concluye con esta fiesta, el año de la misericordia, y estamos hablando pues ya de días, así que el Papa ha dicho que el 13 de noviembre se cerrarán las puertas santas de la misericordia, así que tenemos muy poco tiempo para, si alguno no ha podido pasar por la puerta santa, confesarse y todo eso para recibir las indulgencias, pues quedan esos pocos días para hacerlo. Y bueno, también dijo que la Basílica de San Pedro será la única que permanecerá hasta el 20, pero todas las demás se cierran el 13 de noviembre. Iván. Es un muy buen dato, porque muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que de verdad, por tanto estar de lo que se hablaba, ¿no? Ahora mismo en este mundo y con esta corriente, pues eso no, la verdad que me ha tocado el caso de alguien que ni lo sabía y se lo traté de explicar y como que no le afectó. Entonces yo creo que darles buena información a alguien más y tener presente esto que nos acabas de decir, pues hacer un esfuerzo y preocuparse de atraer a una persona así, ¿no? Aunque pues viene de Dios todo eso. Así es, Elizabeth. Sí, pues ya lo comentábamos, ¿no? Es la falta, desafortunadamente, la falta de información para todo el mundo, pues hace mucha falta, ¿no? Entonces si no sabemos en sí qué es misericordia, que existen las obras de misericordia, pues menos vamos a saber qué es el año de la misericordia o la puerta santa, ni para qué, ¿no? Entonces, como nosotros que lo sabemos, es nuestra obligación dejárselo saber a los demás y llevarlos, ¿no? a la puerta santa. Y ya en varias, pues más bien en todo el mundo se han hecho peregrinaciones, porque normalmente pues están en las catedrales o de las puertas santas, ¿no? Entonces ya se hicieron peregrinaciones y todo, pues pero aún quedan estos días para seguir haciéndolas o ir en familia, pero lo importante es pues estar en gracia y confesados para recibir las indulgencias que en este año de la misericordia podemos recibir, no
no desperdiciar esa oportunidad, Iván. Sí, pues sí, de verdad que voy a volver a repetir algo que mencionaste, que es que toda esta falta de información o esta desinformación, pues es lo que está pasando, y qué alegría que estará con nosotros Guillermo, solo para recordarle a las personas y recalcar que, por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza, o alguna pregunta así que quieran, aunque sea en privado y con toda la honestidad del tema que sea, como lo mencionaba Elizabeth, es pues para ayudarnos todos en esta desinformación que estamos viviendo, y pues también sirve para poner en aprietos a Guillermo, ¿no? Que él está pues en ese medio, y él es una muy buena opción para podernos ayudarnos y podernos orientar. Elizabeth, solo quería recalcar eso porque es verdad que yo te lo digo, si no estuviera en el programa o escuchando el programa, pues tal vez sí estaría también sin darle la importancia que se merece el año de la misericordia, y que de eso depende pues en gran parte la oportunidad de recibir el perdón divino de Dios. Elizabeth. Así es, Iván, pues tenemos estos pocos días, y bueno, para los retiros en silencio de mujeres son en noviembre 11, 12 y 13. Las que se quieran registrar pueden hacerlo por lo menos una semana antes, están a tiempo de hacerlo. Pueden llamar a Irma Bravo al 540-841-8329. Y para el de los hombres pueden llamar al 571-499-0812. Iván. Sí, también así rapidito pensar que ya vienen los ejercicios espirituales después del último, en el mes de diciembre, ir empezando a programar, ¿no? Y pues lo digo para mí también, ¿no? Programar mi tiempo para poder asistir. Esos siempre son a final de año, final de diciembre, disculpen, es al inicio de enero, No hay retiro, sino que son los ejercicios espirituales. Para más información, pues ir a www.stabatmater.net, y ahí están el día en que cae el inicio. Elizabeth. Sí, me parece que es del 1 al 5 de enero, y el de mujeres es del 12 al 16 de enero, y pueden llamar a los mismos teléfonos que les acabo de dar, a Irma Bravo al 540-841-8329 para irse registrando, y también para ejercicios a 571-499-0812 para el de hombres, del 1 al 5 de enero. Pues Iván, nos estamos despidiendo, espero pues que haya sido de mucha ayuda toda la información que recibimos. Ya comenzamos la preparación para la vigilia y la celebración de la Inmaculada Concepción, y pues me despido y esperamos escucharnos primero Dios la próxima semana. Pues que tengan una bendecida semana. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Elizabeth, muy buenas noches a todos, y recuerden que los programas se quedan grabados y que hay alguien que lo puede necesitar o que le puede ayudar. Si usted lo considera, pues pasarle la información. Muy buenas noches, nos escuchamos el próximo jueves. Con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a
regalar mi corazón. Va lleno de oraciones y promesas para que se lo entregues al Señor. Tú eres la esperanza de mi pueblo, pues esta patria escogiste para ser lugar en que a los pobres tú pudieras tu amor y bendiciones conceder. Como quisiera, ay, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo, Reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. When you don't go to Geico.com, car insurance can be hard. Like early 90s heavy metal hard. I'm yelling and screaming, and I'm loud. Roar! Geico makes it easy. You can review and update your policy or report a claim on Geico.com or the Geico mobile app. Because shouldn't we all have a little less stress in our lives? I'm not even upset about anything. Run to Old Navy this Friday to get sweaters for just $10 for adults, $8 for kids and baby. Better hurry, this incredible sweater deal is just one day only, this Friday at Old Navy. Valid 11/11, select styles, and in stores only.